La oficina en el último piso del edificio Ferris era tan fría e impersonal como la mujer sentada tras su enorme escritorio de cristal. Victoria Hall, de 34 años, con un estilo impecable, examinaba el documento legal en sus manos con la misma expresión que usaba en cada negociación, serena, ilegible, aguda. Al otro lado de los ventanales, Manhattan era una confusión de movimiento y ruido, pero nada de eso alteraba el silencio de la habitación. Frente a ella, sentado en una silla de cuero que parecía engullir su pequeña figura, estaba Vincent Blake, el conciliario, quien había servido a su padre durante casi 2 décadas. Llevaba el pelo canoso peinado hacia atrás y hablaba en voz baja y pausada. «¿Conoces la postura del Consejo, Victoria? La estabilidad es innegociable si vas a liderar». Victoria no levantó la vista. «Estoy estable». No se refieren a lo mental. Se refieren a lo público, a lo visual. Ahora sí levantó la vista, con sus ojos color avellana penetrantes. «Entonces, como no estoy casada, no puedo dirigir el negocio». Vincent le sostuvo la mirada. «No solo casado, sino con una relación seria. Alguien que puedan ver a tu lado. Alguien que te humanice». Ella se burló. «No me estoy postulando. Estoy heredando un imperio criminal, exactamente». Se inclinó hacia adelante. «Un imperio que tu padre construyó con sangre y miedo. Pero el mundo está cambiando. No necesitamos otro fantasma con traje. Necesitamos a alguien que haga creer a la gente que somos respetables». Victoria se levantó y se acercó a la ventana. Desde esa altura, todo parecía pequeño, manejable bajo sus pies. «Esto es absurdo», murmuró. «Soy la persona más cualificada para el puesto. He saneado las operaciones, optimizado los canales financieros, gestionado 2 traiciones y una auditoría federal. ¿Y ahora necesito a qué? ¿Un acompañante?» «Necesitas un compañero», dijo Vincent con cautela. «Al menos, eso es lo que quieren ver», se giró bruscamente. «Y si no lo hago, nombrarán a tu primo Marques como jefe interino, y ambos sabemos que lo incendiaría todo en 6 meses». Victoria cerró los ojos y apretó la mandíbula. Marcus era impulsivo, ruidoso y dolorosamente incompetente. Pero peor aún, era peligroso, aunque no lo fuera. Donde Victoria controlaba el caos, él lo invitaba. Se hizo un silencio. «¿Y si encuentro a alguien?», preguntó. Vincent arqueó una ceja. «¿Alguien real o alguien que interprete el papel?». Sonrió por primera vez, con una sonrisa fría y calculadora. «¿Importa?». Tarde esa noche, Victoria estaba sentada sola en su ático, con una copa de bourbon en la mano, mientras las luces de la ciudad parpadeaban abajo. Sus pensamientos corrían, pero su rostro no delataba nada. Esto no se trataba de amor. El amor era una distracción que no podía permitirse. Se trataba de poder, supervivencia, legado. La voz de su padre resonó en su memoria. «No puedes ser blanda, V. No en este mundo», hizo girar el bourbon en su vaso. Si querían una pareja estable y amorosa a su lado, se la daría. Había creado empresas fantasma falsas, forjado acuerdos internacionales, silenciado a periodistas. ¿Una relación falsa? Eso era fácil. Abrió su portátil. Era hora de encontrar a alguien convincente. Alguien que no hiciera muchas preguntas. Alguien que sonriera en las fiestas y supiera cuándo callarse. Alguien que firmara un contrato, apareciera cuando se le necesitara y desapareciera al terminar. Sin sentimientos, sin desorden, revisando su bandeja de entrada, sus ojos se detuvieron en un correo electrónico de una subasta benéfica a la que había asistido el año anterior. Presentaba a un artista local, algo sobre la expresión emocional y la decadencia urbana.
Victoria no recordaba la obra, pero sí a la mujer detrás, rizos salvajes, ojos verdes, pintura en la ropa y una risa que resonaba con demasiada facilidad en esa habitación rígida y brillante. No había encajado en absoluto. Victoria hizo clic en el nombre del artista y empezó a escribir. Para Erin Monroe. Asunto: una propuesta. Hola, Erin. Creo que nos conocimos brevemente el año pasado. Tengo una propuesta de negocios para ti. Es poco convencional, pero lucrativa. Me gustaría conocerte en persona. Sus dedos se posaron sobre el teclado antes de añadir, estrictamente profesional. ¿Te interesa? Pulsó enviar y se recostó en su silla, bebiendo un sorbo de bourbon. El juego había comenzado. Monroe se despertó con el suave y persistente zumbido de su teléfono vibrando en la mesita de noche. La luz del sol se filtraba por las persianas medio corridas, proyectando sombras rayadas sobre las colchas desiguales que cubrían su cama. Gimió, hundiendo la cara en la almohada. ¿Otro rechazo de la galería? ¿Otro aviso de su casero? Entrecerró los ojos para mirar la pantalla, aún con la vista nublada. El nombre del remitente la hizo incorporarse. Victoria Hall. El mensaje era breve, directo y totalmente inesperado. Tengo una propuesta de negocios para usted. Es poco convencional, pero lucrativa. Me gustaría conocernos en persona. Es estrictamente profesional. ¿Le interesa? Aaron la miró, confundido. No había visto a Victoria desde aquella absurda gala del año anterior, un evento al que solo había asistido porque un donante adinerado le había encargado un mural e insistió en que fuera. Evan recordaba a la mujer como fría como el hielo, intocablemente rica y demasiado intimidante, también impresionante. Pero ¿qué demonios le proponía a alguien como Victoria Hall a alguien como ella? Releyó el mensaje y luego miró el fajo de facturas sin abrir en la encimera de la cocina. Su último encargo había fracasado, y estaba a un mes de vender sus cuadernos de dibujo para alquilarlos. Aaron suspiró y respondió, ¿cuándo y dónde? Encontraron a la tarde siguiente en el salón de un hotel que olía a pulimento y dinero. Aaron entró con una chaqueta vaquera remendada sobre una camiseta negra sin mangas y pantalones cargos salpicados de pintura. Llevaba el pelo, con rizos castaño rojizos y un ligero caos, recogido hacia atrás con un lápiz. Victoria, por supuesto, contrastaba a la perfección, un elegante traje gris marengo, una blusa de seda y joyas minimalistas de oro. Su postura impecable, su expresión indescifrable. «¿Viniste?», dijo Victoria poniéndose de pie. «Estoy sin Blanca», respondió Aaron encogiéndose de hombros, sentándose frente a ella. «¿De qué se trata? ¿Necesitas un mural para tu ático o quieres encargar un retrato de tu águila mascota?» Victoria no sonrió. «Necesito un prometido». Aaron parpadeó. «¿Perdón, qué?» Victoria cruzó las manos sobre la mesa. «Una relación pública, temporal. 3 meses. Irás a eventos conmigo, vivirás en mi apartamento, nos comportaremos como si estuviéramos juntos». Todo premeditado, claro. Aaron la miró sin palabras. Victoria continuó, «Te pagaré generosamente. Cubriré tu alquiler, cancelaré tu deuda y te ofreceré una bonificación al final, punto». ¿Y yo solo sonrío y finjo? También tendrás que aprender algunas cosas, como a mentir de forma creíble. Repasaremos detalles de cómo nos conocimos, nuestra cronología y nuestras preferencias. Te daré un guión. ¿Un guión? Aaron soltó una carcajada de incredulidad. ¿Es una película?
¿Qué es esto? ¿Quién hace esto? Victoria permaneció inmóvil. Me estarías ayudando a cumplir ciertas expectativas. Mis colegas valoran la estabilidad. Una relación comprometida suaviza mi imagen pública. Erin se recostó, mirándola con una mezcla de incredulidad y fascinación. Esto es una locura. Punto. Es lucrativo, replicó Victoria. Y temporal. Sin compromisos emocionales. Sin obligaciones después del trimestre. Punto. ¿Y todavía puedo pintar? Siempre y cuando mantengas las apariencias. Aaron dudó. La artista que llevaba dentro quería decir que no. El orgullo la erizó, pero su realista interior, la que sabía lo cerca que estaba de rendirse, le hizo una pregunta diferente. ¿Cuánto? Victoria se lo contó. Aaron casi se atragantó. ¿Por fingir que salía contigo? Que se comprometan conmigo, corrigió Victoria. No solo una cita. Y que vivamos juntos. Sí. ¿En público? Victoria asintió. Aaron se cruzó de brazos. ¿Tengo que tocarte? Hubo una pausa. Luego, si la situación lo requiere, Erin la observaba. Era absurdo, completamente desquiciado, pero también extrañamente intrigante. No solo el dinero, sino la idea de adentrarse en el mundo de otra persona. Alguien tan poderoso, refinado e impenetrable como Victoria Hill. Y tal vez, solo tal vez, ver qué se sentía al penetrar en esa superficie. Erin tomó el vaso de agua que tenía delante, dio un sorbo y luego ladeó la cabeza pensativa. De acuerdo, dijo. Pero yo elijo mi cepillo de dientes. Victoria arqueó una ceja. Trato hecho. Guión bajo 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 guión. Noche, Aaron miró fijamente el techo de su pequeño apartamento, completamente despierto. ¿Qué demonios había aceptado? Se giró de lado, con los pensamientos zumbando y el corazón acelerado. Algo le decía que esto no iba a ser tan sencillo como fingir, sobre todo con alguien como Victoria. Guión bajo 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 guión. Ático de Victoria era justo lo que Aaron esperaba, y nada en absoluto. Tenía los bordes pulidos de una foto de catálogo, líneas limpias, tonos neutros, arte seleccionado más por prestigio que por pasión. Pero el espacio también era extrañamente silencioso, sin vida, como si nadie viviera allí. Victoria señaló hacia la isla de la cocina, donde había una gruesa pila de papel junto a 2 bolígrafos y un vaso de agua. Este es el acuerdo, dijo con tono cortante pero tranquilo. Puedes revisar cada sección antes de firmar. Erin miró el documento y luego a su alrededor. ¿Sabes? Me imaginé un poco más de champán y mucho menos lenguaje legal. Victoria no sonrió. No estamos celebrando. Estamos cerrando las condiciones. Erin puso los ojos en blanco, pero cogió la primera página. A ver si lo adivino. Nada de pijamadas espontáneas con citas reales, nada de crisis emocionales, nada de tocamientos en privado. Victoria guardó silencio, y Erin se dio cuenta rápidamente de que era su versión de sí. El documento era minucioso, dolorosamente minucioso. Incluía cláusulas sobre comportamiento en público, restricciones en redes sociales, apariciones obligatorias, coordinación de vestuario e incluso un acuerdo de confidencialidad con una multa de 6 cifras por incumplimiento. «Realmente ya has hecho esto antes», murmuró Erin mientras hojeaba el libro. «He negociado fusiones multimillonarias. No firmo acuerdos sin claridad». Erin se apoyó en el mostrador. ¿Y la parte del desapego emocional? ¿Dónde está esa cláusula? Victoria la miró entonces. No con frialdad, sino con mesura. Esto no es personal,
Erin. Es necesario. Necesito que el consejo me vea como una persona con los pies en la tierra, humana. Tú me ayudarás con eso, punto. Y a cambio, puedo seguir pintando y no preocuparme por mi factura de electricidad, punto. Podrás alquilar un estudio si quieres, dijo Victoria. Oh no. Es tu vida después de que esto termine. Aaron exhaló lentamente, pasándose los dedos por los rizos. Sabía en qué se metía. Al menos eso creía. Vale, dijo, cogiendo el bolígrafo. Pero si crees que llevo ropa igual para Instagram, vamos a renegociar, punto. No uso Instagram. Por supuesto que no. Firmó. Victoria la siguió, con su firma elegante y veloz. No intercambiaron un apretón de manos ni una sonrisa, solo una mirada. Y, sin embargo, en ese breve instante, Aaron sintió un cambio. No en Victoria, sino en sí misma, una extraña curiosidad, aguda y repentina. Esta mujer era una fortaleza. Y ahora estaba entrando en ella. Primera noche de Aaron en el ático fue más tranquila de lo que imaginaba. Victoria le enseñó la habitación de invitados de la que se mudaría en unos días, para lucirla, y le enseñó la cocina, que estaba tan impecable que parecía intacta. ¿Alguna vez cocinas?, preguntó Erin. Tengo un chef. Me trae comida 2 veces por semana. Claro, por supuesto. Esa noche, Erin se sentó con las piernas cruzadas en su nueva cama, cuaderno de dibujo en mano, intentando plasmar la quietud del apartamento en papel. Las líneas se convirtieron en patrones. Los patrones en paredes. Intentó dibujar a Victoria, pero se detuvo a mitad de camino. Nada encajaba. Sus ojos eran demasiado fríos. O quizás demasiado tristes. En el pasillo, oyó pasos. Una pausa, luego un golpe. Pase, dijo Erin. Victoria abrió la puerta con 2 tazas. No estaba segura de si te gustaba el té, dijo, dejando una en la mesita de noche. Pero pensé que quizás te apetecería algo caliente. Erin parpadeó. ¿Estás siendo amable? Victoria ladeó la cabeza, indescifrable como siempre. Estoy siendo eficiente. Hace frío esta noche. Erin la observó durante un segundo de más. Gracias, dijo ella en voz baja. Victoria asintió una vez y se dio la vuelta para irse. Hola, la llamó Aaron antes de que llegara a la puerta. Victoria miró por encima del hombro. No voy a romper el contrato, dijo Erin. Pero tampoco voy a convertirme en una estatua. Una pausa. Luego, no esperaba que lo fueras. Cuando la puerta se cerró, Aaron tomó un sorbo de té. Manzanilla. Suave, completamente inesperado, y de alguna manera justo lo que necesitaba. Final de la primera semana, Aaron estaba convencido de 2 cosas. 1. Victoria Hale no dormía, se apagaba como una máquina. 2. Fingir ser el prometido de alguien era mucho más difícil cuando esa persona trataba las emociones como amenazas a la seguridad. Los días estaban llenos de ensayos, no de líneas exactamente, sino de momentos. ¿Cómo nos conocimos? Lo primero que notamos el uno del otro que hizo Aaron que enamoró a Victoria. Victoria enumeró cada elemento en una hoja de cálculo con códigos de colores y la interrogó con la intensidad de un interrogador criminal. No sonrías así, dijo Victoria una mañana mientras Erin se reía con una respuesta falsa sobre su viaje a Italia. ¿Por qué no? Soy encantador cuando sonrío. Eres frívolo cuando sonríes. El consejo no creerá que hablas en serio. Bueno, quizá no merecen mi sonrisa. Victoria no respondió. Simplemente escribió algo en su tableta.
Probablemente, quitar, encantó, de, artista. Para el viernes, Aaron estaba exhausto. Desde los ensayos, la forma en que Victoria corregía su postura en la mesa, la forma educada pero firme en que aplicaba las reglas de su charada. Necesitaba aire. Esa noche, Aaron regresó de un paseo por el barrio, con las mejillas sonrojadas por el frío y el pelo un poco más alborotado de lo habitual. Encontró a Victoria en la cocina leyendo un archivo con una mano y removiendo el té con la otra. «Tienes una verdadera obsesión con el té», dijo Aaron, quitándose las botas. «Me ayuda a concentrarme». Aaron levantó una ceja. «¿Sabes qué me ayuda a concentrarme? No puedo esperar a escucharlo. Vapores de pintura, música alta y tener que subirme a los muebles cuando estoy atascado». Victoria levantó la vista de su carpeta. «Por favor, no te subas a mis muebles». Aaron sonrió y se apoyó en el mostrador. «Eres tan controlado que es agotador». «¿Alguna vez haces algo solo porque te hace sentir bien?». Hubo un destello, apenas visible, en el rostro de Victoria. «Estás confundiendo control con disciplina, punto». «¿De verdad?». Aaron ladeó la cabeza. «Porque creo que te da miedo lo que pase cuando sientes algo». Victoria cerró el expediente lenta y deliberadamente. «Este acuerdo funciona porque mantenemos todo limpio», dijo. «Predecible». «Eso es lo que necesito». La sonrisa de Aaron se suavizó. «Entonces definitivamente elegiste a la chica equivocada». Día siguiente, tuvieron su primera aparición pública, un almuerzo de lujo en la azotea de un hotel del Upper East Side. Empresarios, filántropos y algunos nombres que Aaron reconoció de la prensa sensacionalista, todos asistieron a una organización benéfica que Victoria financió discretamente. «Recuerda», dijo Victoria en el auto, «eres artista, pero ya has estado conmigo en eventos como este. No hables de política, negocios ni familia». Sonríe. Habla en voz baja. «Déjame guiar». Aaron alisó la parte delantera de su vestido rojo vino, confeccionado esa mañana por un estilista que Victoria había contratado, y la miró de reojo. «¿Siempre eres así de mandona antes de las citas?». Victoria no respondió. Dentro del local, Aaron fue una revelación. El vestido le sentaba como una segunda piel. Sus rizos estaban sueltos y el sutil dorado de sus párpados hacía brillar sus ojos verdes. No era refinada como las demás. Estaba radiante, de una forma que llamaba la atención sin proponérselo. Victoria la tomó del brazo al entrar. Para sorpresa de Aaron, Victoria no solo toleró la cercanía, se inclinó hacia ella, no físicamente, sino en presencia. Se convirtieron en una unidad, una fachada. Mientras iban de mesa en mesa, Aaron sonreía, asentía e incluso hacía algunas bromas inofensivas. La gente reía. Les caía bien. Victoria, observando desde un lado, sintió una opresión en el pecho. ¿Admiración? ¿Celos? No, solo sorpresa. Aaron era bueno en esto. Demasiado bueno. En un momento dado, mientras Victoria conversaba con un hombre de negocios mayor, una mujer se acercó a Aaron cerca del balcón. «Debes ser el prometido de Victoria», dijo con calidez y curiosidad. «Eres muy diferente de lo que imaginaba». Aaron parpadeó. «¿Eso es bueno?». La mujer sonrió. «Lo es. Nunca ha tenido a alguien a su lado que la mirara como tú». Aaron se quedó paralizado por un momento, porque la verdad era que ella había estado mirando a Victoria de esa manera, como si fuera algo más que un contrato. Esa noche, de vuelta en el ático, Victoria se sirvió una copa mientras Aaron se quitaba los tacones y se dejaba caer en el sofá. «Creo que he conquistado todo tu imperio», dijo Aaron, estirándose. «Lo hiciste bien», admitió Victoria, sentándose a su lado. Aaron la miró con ojos más suaves.
¿Sabes? Cuando me ves frente a ellos, casi parece real. Victoria no respondió de inmediato. Su mirada se detuvo. Se supone que sí, dijo finalmente. Pero algo en su voz la delató. Una vacilación, un cambio, algo que aceleró un poco el corazón de Aarón. Invitación llegó en cartulina color crema con relieve dorado y una sutil marca de agua del escudo de Ferraro. Evan le dio vueltas como si fuera a morderla. Parece caro, murmuró, dejándola junto a una taza de café manchada de pintura. Victoria estaba en la puerta del estudio que Erin había empezado a montar en la habitación de invitados. Tenía los brazos cruzados, pero su tono era neutral. No es una elección, dijo. Es la reunión anual de invierno. Todos los que importan estarán allí. Aarón se recostó en su silla. Incluido el consejo. Todos. Y me estarán juzgando todo el tiempo. Victoria dio un paso al frente. Nos evaluarán. Esperan un frente unido. Sin errores, Erin la miró un buen rato y luego se levantó. Bien, estaré perfecto. Solo dime qué ponerme para no avergonzar a tu imperio. Los preparativos fueron distintos a todo lo que Aarón había experimentado. Llegó un sastre con 3 vestidos. Le siguió una maquilladora y luego un estilista. Victoria lo orquestó todo con fría precisión, sin inmutarse apenas cuando Erin hizo comentarios sarcásticos sobre parecer una rehén muy cara. Para cuando llegó el coche, Erin apenas se reconoció en el espejo. El vestido era azul medianoche, con los hombros al descubierto y un sutil brillo como la luz de las estrellas. Llevaba el pelo recogido en suaves ondas, dejando al descubierto unos delicados pendientes que no había notado que llevaba en los lóbulos. ¿Te ves? Victoria hizo una pausa mientras entraba a la sala de estar. Sus palabras sonaron. Erin se giró, divertido. Cuidado. Casi me haces un cumplido. La mirada de Victoria la recorrió lenta, mesurada e indescifrable. Luego le ofreció el brazo. Vamos. Finca Ferraro se alzaba a las afueras de la ciudad, una fortaleza de mármol y luz de fuego. En su interior, la atmósfera vibraba de riqueza y tensión. Hileras de cristal colgaban de las lámparas de araña como lluvia, y el aire olía a colonia, champán y poder. Aarón se aferró al brazo de Victoria, recordando el guión: sonreír. Hablar lo mínimo. Tocar de vez en cuando. Reír en el momento oportuno. No llamar la atención a menos que sea favorable. La mano de Victoria se posó en la parte baja de su espalda, guiándola. Fue un toque sutil, pero le provocó un extraño escalofrío en la espalda. Se les acercó un hombre mayor de mirada penetrante y sonrisa tensa. Aarón supuso que era uno de los miembros del consejo. Entonces, esta es la mujer que domó a Victoria Hale, dijo con una risa seca. Erin sonrió cortésmente. Es más encantadora de lo que la gente cree. Encantador, repitió, visiblemente divertido. Eso es nuevo. Simplemente no se lo demuestra a todo el mundo. Los labios de Victoria se curvaron ligeramente, y Aarón sintió la aprobación en la forma en que su mano presionaba con más fuerza su espalda. El resto de la velada fue un torbellino de presentaciones, conversaciones cuidadosamente formuladas y champán. Evan estaba demasiado nervioso para beber. Pero se movieron como una máquina bien engrasada, fotos posadas, sonrisas en el momento justo. Sin errores, hasta que empezó el baile. Un vals lento empezó en el gran salón. Las parejas se emparejaron, la música subiendo de tono. Victoria se volvió hacia Erin. Esperarán que bailemos. Erin la miró. ¿Quieres?
Victoria dudó por primera vez en toda la noche. Es lo esperado. Aaron le extendió la mano. Entonces, démosles algo de qué hablar. Bajaron al suelo, con los dedos entrelazados, sus cuerpos más cerca que nunca. Victoria guió con precisión, pero sin fuerza. Con sorprendente facilidad, sus miradas se cruzaron una vez, y otra vez, y otra vez. Cada giro los estrechaba más, cada movimiento más fluido, más íntimo. Eres bueno en esto, dijo Aarón en voz baja. Mi padre insistió en tomar lecciones, respondió Victoria, que la mirada de Aaron la buscó. ¿También te hizo practicar relaciones falsas? Victoria apartó la mirada. No exactamente. La música se hizo más lenta y, al hacerlo, la mano de Aaron rozó la mejilla de Victoria, apenas. La gente observaba, el consejo, la prensa, aliados, enemigos. Pero a Aaron no le importó. Victoria, rígida, cuidadosa y calculadora, no se apartó. En cambio, se inclinó. El roce fue suave, decidido. Empezó como parte de la actuación, pero no se quedó así. Aarón lo sintió cambiar en la forma en que los dedos de Victoria se apretaron ligeramente en su cintura, en la forma en que sus labios se detuvieron más de lo necesario, en la forma en que su pecho latió después. Demasiado fuerte para algo que no era real. Cuando se separaron, los aplausos resonaron desde los extremos de la sala. Se giraron al unísono, sonriendo. Pero algo había cambiado. No formaba parte del plan. Vuelta en el coche, el silencio era denso. Aarón miraba por la ventana. Entonces, ¿eso era para ellos? No, dijo después de un largo rato. Victoria no respondió de inmediato. Era necesario. ¿Verdad? Aarón asintió con voz quebradiza. Es necesario. Ninguno de los dos miró al otro, pero ambos, en su propio pánico silencioso, sintieron lo mismo. Ese toque no parecía una mentira. Aarón no durmió esa noche. Yacía en la desconocida suavidad de su cama en el ático, mirando al techo, recordando el contacto una y otra vez. No solo la sensación, inesperada e increíblemente suave, sino también la mirada de Victoria después. Ni fría ni reservada, simplemente humana. La mañana no trajo claridad, solo silencio. Victoria ya se había ido cuando Aarón entró en la cocina, descalzo, con el pelo revuelto y una de sus viejas camisetas enormes. El único rastro de ella era una taza de té a medio beber y una nota en la encimera que simplemente decía: reunión. Vuelvo a las 2. Ningún recuerdo de la noche anterior. Ninguna mención del contacto. Aaron preparó café e intentó concentrarse en pintar, pero su pincel se negaba a cooperar. Cada pincelada se sentía forzada, cada tono demasiado apagado. Finalmente, tiró el pincel y salió del apartamento. Deambuló por la ciudad, terminando en una vieja librería que solía visitar antes de que su vida se convirtiera en una actuación. El olor a papel y polvo la aterraba. Se quedó allí durante horas, dejando que el ruido en su cabeza se desvaneciera en la comodidad de las páginas. Para cuando regresó, ya casi anochecía. Victoria estaba en casa, sentada en la isla de la cocina, revisando documentos. Aaron dejó su bolso junto a la puerta. Oye, dijo ella. Victoria levantó la vista con expresión indescifrable. Te habías ido. Necesitaba aire. ¿Estás bien? La pregunta la sorprendió. No lo sé. ¿Y tú? Victoria hizo una pausa. Si se trata del contacto, no se trata del tacto, interrumpió Aarón, y luego se suavizó. Bueno, se trata un poco del tacto, pero se trata más de en qué se está convirtiendo esto. Victoria cerró lentamente la carpeta que tenía delante. Acordamos las reglas. Aaron se acercó.
Y quizá ya no tengan sentido. Victoria se quedó de pie, con los brazos cruzados. Los sentimientos complican las cosas, punto. También los hacen reales. Se hizo un silencio entre ellos. Entonces Aaron preguntó con cautela, ¿por qué tienes tanto miedo de sentir algo, Victoria? Victoria apretó la mandíbula. Porque la última vez que lo hice, alguien a quien amaba terminó muerto. Aaron se quedó paralizado. Victoria se dio la vuelta, pero su voz no perdió el control. Fue hace años. Mi ex. Creía que podía vivir en mi mundo. No pudo, y yo no pude protegerla. Aaron se acercó. No tienes que protegerme, punto. Eso es lo que ella dijo también. Se quedaron allí un buen rato. La distancia entre ellos se hizo demasiado evidente. Entonces Aaron tomó su mano, tímido, lento, y entrelazó sus dedos. No pido una eternidad, susurró. Solo la verdad, algo real, aunque sea pequeño. Victoria no se apartó, pero tampoco respondió. Y Aaron supo entonces que no era una mujer que no sintiera. Era una mujer que sentía demasiado y que había pasado toda su vida ocultándolo tras contratos y control. Esa noche no hablaron mucho. Pero al cruzarse en el pasillo, la mano de Victoria rozó ligeramente la de Aaron. Y por ahora, eso fue suficiente. Gala fue más ruidosa esta vez. Más ruidosa, más brillante, más concurrida. No fue solo una reunión privada como el evento anterior. Fue el evento, la celebración del aniversario de la Fundación Hall, una fachada para la filantropía, pero también una demostración anual de poder para quienes estaban en el círculo más cercano. El vestido de Aaron era verde esmeralda, elegante y sobrio. Llevaba el pelo recogido en un semirecogido, dejando la suavidad justa para enmarcar su rostro. Parecía serena, incluso radiante, pero por dentro estaba enredada en preguntas que no se había atrevido a formular. A su lado, Victoria estaba tan impecable como siempre, vestido negro carbón, pendientes de diamantes y la espalda recta. Las dos mujeres estaban juntas en la entrada del gran salón de baile, con un centenar de ojos observándolas. ¿Las mismas reglas?, preguntó Aaron en voz baja mientras los recibían con un mar de apretones de manos y copas de champán. La voz de Victoria era baja y cortante. Sonríe. No te alejes. No menciones la galería. La sonrisa de Aaron se curvó, burlona. ¿Tienes miedo de que piensen que tengo una vida? Victoria no respondió, pero sus dedos rozaron la espalda baja de Aaron mientras se adentraban entre la multitud. No formaba parte del acto. Era demasiado sutil para que nadie lo notara, y Aaron ahora lo notaba todo. La velada transcurrió con rapidez. Aplausos, discursos, brindis. Victoria habló brevemente con precisión y gracia. Aaron estaba a su lado, orgulloso y sereno, interpretando su papel mejor de lo que ella creía posible. Pero bajo las sonrisas y el afecto ensayado, algo más bullía, tensión tácita, preguntas frágiles, miradas persistentes. Crecía lentamente con cada caricia cortés en la mejilla, cada susurro entre ellos, cada mirada que se prolongaba un instante, y entonces llegó el momento. Se acercó una concejala. Una mujer llamada Karen Doyle, aguda como el cristal y conocida por detectar grietas en las fachadas. Victoria, dijo, removiendo su vino. Siempre ha sabido proteger el apellido, pero últimamente corren rumores. La mandíbula de Victoria apenas se movió. Los susurros no me incumben. La mirada de Karin se posó en Aaron. Quizás no, pero cuando te preparas para liderar, la percepción importa, y la percepción exige más que proximidad. Exige intimidad. Aaron parpadeó. ¿Perdona? ¿Se supone que nos besemos en plena pista de baile? Los labios de Karin se curvaron. No necesariamente.
pero si quieres que creamos en ti, necesitamos algo más que sonrisas forzadas y caricias coreografiadas. Aaron se volvió hacia Victoria. Tenía el pulso acelerado, pero su voz era firme. ¿Confías en mí? Victoria dudó, luego asintió levemente. Y eso fue suficiente. Aaron se acercó. Tan cerca que su perfume se mezcló con el de Victoria. Tan cerca que ya no había espacio para fingir. Extendió la mano, rozando la mandíbula de Victoria con los dedos. Victoria no se inmutó. Sus manos se posaron en la cintura de Aaron y juntos se inclinaron. El roce comenzó como una actuación, suave, mesurado. Pero luego cambió. La mano de Victoria se apretó suavemente en la cadera de Aaron. Aaron se inclinó ligeramente, como guiado por el instinto más que por la coreografía. Sus bocas se movieron juntas deliberadamente, no por el público, no por las apariencias, sino el uno por el otro. El ruido del salón de baile se desvaneció. En ese momento, el mundo se redujo a piel y aliento, y un pulso compartido entre ellos. Cuando finalmente se separaron, permanecieron cerca, con las frentes casi tocándose, los ojos abiertos e inseguros. Los aplausos estallaron a su alrededor. El espectáculo había sido convincente. Demasiado convincente. Tarde, en el asiento trasero del coche, el silencio los envolvió como una segunda piel. Aaron miraba por la ventanilla con la mandíbula apretada. Así que ya está, dijo ella tras un largo rato. Sin comentarios, sin buen trabajo, sin informes, sin hojas de cálculo, Victoria no la miró. Cumplió su propósito. Aaron se giró bruscamente. Bien. Un toque para el imperio. Victoria finalmente la miró a los ojos. Había algo crudo tras su control. ¿Crees que no lo sentí?, dijo en voz baja. A Aaron se le cortó la respiración. Lo sentí todo, añadió Victoria. Y no sé qué hacer con eso. Aaron no habló por un momento, luego dijo suavemente. Tal vez deberías dejar de tratar cada emoción como si fuera una amenaza. Victoria apartó la mirada otra vez. No sé cómo. Aaron se recostó en el asiento, exhalando lentamente. Bueno, dijo ella, con la mirada suavizada. Por suerte, contrataste a alguien que vive para el caos. Una sonrisa, real y fugaz, se dibujó en los labios de Victoria. Se esfumó tan rápido como apareció, pero fue suficiente para recordarle a Aaron que esto ya no era solo un trabajo. ¿Y la línea entre lo fingido y lo real? Se desvanecía rápidamente. Mañana siguiente llegó envuelta en un silencio más pesado de lo habitual. Aaron estaba en la cocina, descalza con sus gastados pantalones de pijama, mirando la máquina de café expreso como si le hubiera hecho daño. El lado del ático de Victoria estaba en silencio. Ni pasos, ni correos electrónicos tecleándose, ni tetera hirviendo. Me está evitando. No es que Aaron esperara nada diferente después del contacto, pero aún así, la quietud la carcomía los nervios. Se sirvió una taza de café y se sentó a la encimera, tamborileando con los dedos contra la taza. Lo de anoche no había sido un error. No había sido parte de la actuación. En realidad, no. Se habían pasado de la raya. Y ahora Victoria había vuelto a desaparecer tras ese silencio perfectamente curado. Cuando Victoria finalmente salió alrededor del mediodía, lucía exactamente igual que ella. Cabello recogido en un elegante moño, blusa color marfil metida en unos pantalones oscuros, tableta en una mano, expresión indescifrable. Pero Aaron notó los detalles, la ligera tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus dedos se cernían sobre la pantalla,
sin leer realmente, hicieron contacto visual por primera vez desde la gala. «Buenos días», dijo Aaron, con voz deliberadamente casual. Victoria asintió levemente. «¿Dormiste hasta tarde?» Aaron arqueó una ceja. «Sí, lo hago. Es parte de ser humano». Una pausa. Entonces Victoria se acercó a la encimera, se preparó un té en silencio y se sentó al otro lado de la isla de la cocina. Aaron la observó un largo instante. «Entonces, así es como lo haremos. ¿Fingir que no pasó nada?» Los dedos de Victoria se apretaron alrededor de la taza de té. «Pasó», dijo en voz baja. «Y no debería haber pasado». A Aaron se le encogió el corazón. «¿Por qué no?» «Porque compromete el acuerdo». Aaron se puso de pie, con la repentina necesidad de moverse. «¿Te refieres al acuerdo donde yo finjo amarte mientras tú finges no sentir nada?» Victoria levantó la vista bruscamente. «Ese no era el trato», «No», dijo Aaron, paseándose de un lado a otro. «El trato era fingir que estábamos juntos». «Pero nos conmovimos, Victoria». «De verdad». «Y lo sentiste». «Sé que lo sentiste». Victoria también se puso de pie. «¿Qué quieres que diga?» «Quiero que dejes de esconderte detrás de contratos y controles y admitas que tal vez, solo tal vez, esto ya no sea falso». Silencio de nuevo, pero no frío, no vacío, solo lleno de palabras que no habían sido dichas. «No sé cómo hacer esto», admitió Victoria finalmente, con voz baja y desprevenida. La ira de Aaron se atenuó. Cruzó la cocina lentamente y se detuvo frente a ella. «No te pido que sepas hacerlo todo», dijo con dulzura. «Solo te pido que no huyas». Victoria no respondió, pero tampoco dio un paso atrás. Esa noche, se movieron por el apartamento como satélites, orbitando uno alrededor del otro, pero sin llegar a chocar. Victoria trabajaba hasta tarde en su oficina. Aaron pintaba hasta bien entrada la noche, pero justo antes de acostarse, se encontraron en el pasillo por casualidad, descalzos, en silencio, el espacio entre ellos crujiendo con el peso de todo lo no dicho. Aaron tomó el pomo de la puerta de la habitación de invitados, pero dudó. Victoria estaba a pocos metros de distancia, con la mirada más dulce que en todo el día. «Buenas noches», dijo Aaron. Victoria asintió. «Buenas noches». Dudó un momento. Luego, en un susurro, dijo, «Aaron». Aaron se giró hacia ella, pero Victoria no dijo nada más, solo sostuvo su mirada un instante más de lo necesario y luego se alejó en silencio. Aaron se quedó solo en el pasillo, el silencio se cernía sobre él de nuevo, pero diferente esta vez. No era frío, no era cruel, solo esperaba. Guión bajo 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 guión. Suponía que sería una tarde normal. Victoria tenía 3 reuniones programadas, una con un asesor financiero, otra con su asesor legal y otra con una mujer del consejo que siempre olía ligeramente a lavanda y a condescendencia. Aaron había planeado mantenerse al margen, trabajando en una nueva pieza en el estudio. Pero a las 3 de la tarde, todo se desmoronó. El disparo fue débil, amortiguado por la distancia. Un solo estallido, luego silencio. Aaron se quedó paralizado. Por una fracción de segundo, creyó imaginarlo. Pero entonces llegó el caos, gritos, pasos apresurados, el inconfundible crepitar de una radio. Salió por la puerta en un instante, con el corazón palpitante y la respiración entrecortada. El equipo de seguridad de Victoria ya estaba en movimiento, dando órdenes y acordonando el vestíbulo. Un guardaespaldas conocido, Marcus, se interpuso frente a Aaron mientras ella intentaba abrirse paso. «Está bien», dijo. «Está estable, pero tienes que quedarte atrás. Estable», se le quebró la voz a Aaron. «Le dispararon. Un rasguño», aclaró.
Hombro izquierdo. La ambulancia está en camino. Aaron no esperó permiso. Ella lo empujó y corrió por el pasillo, dejando que su instinto se impusiera a la razón, hasta llegar a la sala de conferencias privada. Victoria estaba sentada erguida en una silla, con la camisa rasgada por el hombro y la tela manchada de sangre, un brazo fuertemente aferrado al costado, con expresión pálida pero serena. No te acerques más, le advirtió en cuanto Aaron apareció en la puerta. Hay cristales. A Aaron no le importó. Cruzó la habitación, pisando fragmentos dispersos y archivos caídos hasta arrodillarse a su lado. Dios mío, susurró. Estás sangrando de verdad. Es superficial. Eso no es superficial. Aaron tomó la mano de Victoria sin preguntar. Estaba fría, rígida y temblaba ligeramente. Me diste un susto de muerte, dijo ella con la voz entrecortada. Victoria apartó la mirada. No era para mí. Era una advertencia. Eso no lo hace mejor. Los paramédicos llegaron en minutos y Victoria, a regañadientes, se dejó atender allí mismo. Aaron permaneció cerca, sin hablar, sin empujar, simplemente presente. Cuando por fin estuvieron solos de nuevo, horas después, Victoria se sentó en el borde de la cama con el brazo en cabestrillo, una fina venda bajo la clavícula y un silencio que flotaba entre ellos como una niebla. Aaron estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, intentando contenerse. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó en voz baja. No quería que te involucraras. Aaron dio un paso adelante. Demasiado tarde para eso. Victoria la miró a los ojos. Su voz era baja. He pasado años construyendo una vida donde no necesito a nadie. Así es como he sobrevivido. Bueno, dijo Aaron con los ojos encendidos. Entonces quizás sea hora de hacer algo más que sobrevivir. Pasó un instante, luego otro. Victoria bajó la mirada hacia su mano, aún magullada por la caída. Aaron, pero no terminó. Así que Aaron hizo algo inesperado. Se sentó a su lado, se inclinó lentamente y apoyó la cabeza en el hombro sano de Victoria. Ni una caricia, ni una pregunta, solo un suave consuelo. Y esta vez, Victoria no se apartó. La ciudad estaba tranquila en Tucson, bañada por un fresco resplandor plateado. Manhattan rara vez dormía, pero desde el balcón del ático de Victoria, casi parecía tranquilo. Abajo, los semáforos parpadeaban, las bocinas sonaban a lo lejos y una suave brisa susurraba en el horizonte. Aaron estaba descalza sobre el suelo de piedra, con una manta sobre los hombros y la taza de té enfriándose en sus manos. No había podido dormir. No después de lo sucedido. No después de la sangre. No después de la mirada de Victoria cuando le dijo que se alejara. La puerta corrediza se abrió con un crujido tras ella. No necesitó darse la vuelta. Pensé que estarías dormida, dijo Aaron en voz baja. Yo diría lo mismo, respondió Victoria, saliendo a su lado. Llevaba una bata oscura y holgada sobre una camiseta sin mangas y pantalones de chándal. Su brazo izquierdo aún estaba rígido por el vendaje, pero se movía con la misma gracia controlada de siempre, solo que algo en ella parecía más suave esa noche, más real. Se quedaron en silencio un momento, observando las luces parpadear bajo ellas. El aire entre ellas vibraba con cosas no dichas. Nunca te había visto tan asustado antes, murmuró Aaron. Victoria apretó la mandíbula. No tenía miedo. Estabas pálido. Estabas temblando. Estaba procesando. Claro, dijo Aaron con una sonrisa triste. Porque sentir algo sería demasiado peligroso. Victoria se volvió hacia ella, con una mirada penetrante, pero no enojada, solo expuesta. He perdido gente, Aaron. Gente a la que dejé acercarse demasiado. Aaron ni se inmutó. ¿Crees que si me mantienes a distancia, estaré a salvo? Lo sé. Ahora estaban uno frente al otro,
a solo unos centímetros de distancia. No eres invencible, dijo Aarón con dulzura. Y yo no soy frágil. No entiendes lo que he hecho. Entonces dime. Victoria dudó. Por primera vez desde que se conocieron, parecía insegura. He lastimado a gente. No directamente, no con mis propias manos, sino con decisiones, con poder. Controlo sistemas que arruinan vidas. Incluso cuando creo que hago lo correcto, el precio siempre es sangre. No puedo tener una vida normal, punto. ¿Crees que quiero algo normal?, dijo Aarón, acercándose. ¿Crees que me apunté a esto porque quería seguridad? Dejó su taza en la barandilla y extendió la mano, rozando suavemente los dedos de Victoria. Quiero algo real, susurró. Aunque sea un desastre, aunque duela, la mano de Victoria se cerró alrededor de la suya, sus miradas se encontraron. Y esta vez, cuando Evan se inclinó, Victoria la alcanzó a mitad de camino. El toque fue lento. Nada de espectáculo, nada de ostentación, solo calidez y un silencioso anhelo compartido bajo una ciudad dormida. Al separarse, Victoria apoyó la frente en la de Aarón. No sé cómo hacer esto, susurró. No tienes que saberlo, respondió Evan. Solo tienes que intentarlo, Victoria no respondió. No le hacía falta porque no la soltaba. Más tarde, se sentaron en el suelo del balcón, una junto a la otra, bajo la manta, viendo cómo el amanecer comenzaba a pintar lentamente el horizonte. ¿Crees que nos creerán?, preguntó Aarón, con la cabeza apoyada en el hombro de Victoria. Creo que ya lo hacen, respondió Victoria. ¿Y tú qué? Victoria se quedó en silencio durante un largo rato y luego dijo, estoy empezando a creerlo también. Aarón sonrió, con los ojos aún cerrados. Bien, dijo, porque no estaba fingiendo. Victoria exhaló suavemente, rozando los dedos de Aarón. Yo tampoco. El calor del balcón se desvaneció rápidamente. En cuestión de días, la realidad volvió a imponerse, recordándoles a ambos que la paz que habían encontrado en la quietud de la noche no era algo que el mundo les permitiría conservar por mucho tiempo. Todo empezó con una llamada telefónica. Victoria contestó en su estudio, con la puerta entreabierta. Evan, que pasaba con una taza de té, captó la suficiente para percibir el cambio de tono en la voz de Victoria. No, todo está bien, dijo. Claro que sigue aquí. Somos más fuertes que nunca. Hubo una pausa. No, no voy a dejar que las emociones me nublen nada. Esto sigue siendo un negocio. Clic, la llamada terminó, pero las palabras quedaron como niebla en el pasillo. Más tarde esa noche, mientras Aarón dibujaba en la encimera de la cocina, Victoria estaba sentada frente a ella, inusualmente silenciosa. Apenas había tocado la comida, apenas había hecho contacto visual. Estás rara, dijo Aarón finalmente, sin apartar la vista de su dibujo. Más rara de lo habitual. Quiero decir, Victoria levantó la vista. El consejo está haciendo preguntas. Evan dejó el lápiz. ¿Qué tipo de preguntas? Se preguntan qué tan real es esto. Dudó. Quieren que lo demostremos. Evan se recostó lentamente. ¿Cómo probarlo? Un viaje de fin de semana fuera de la ciudad, a un lugar público, visible. Quieren fotos, interacción, una apariencia de intimidad. Aarón parpadeó. Nos tocamos frente a una sala llena de ellos. Victoria, ¿creen que fue un espectáculo? Al principio era para presumir, dijo Aarón, con voz más suave. Victoria bajó la mirada. Están observando de cerca. Alguien les está infundiendo dudas. Creo que Marcus está detrás. Evan frunció el ceño. ¿Tu primo? Él quiere lo que tengo y sabe cómo hacerme parecer inestable. Aarón se cruzó de brazos. Entonces, les damos lo que quieren. Victoria asintió. Es solo un fin de semana. Lo haremos parecer una escapada.
Reímos en las cenas, nos tomamos de la mano, compartimos una habitación de hotel, Aaron la observó. Lo dices tan fácil, como si hubieras pulsado un interruptor. La voz de Victoria apenas vaciló, porque tiene que ser así. Pero Aaron pudo ver la tensión en sus ojos, la preocupación, el peso familiar de demasiada responsabilidad presionando algo mucho más frágil. De acuerdo, dijo Aaron después de un instante. Vámonos juntos, pero no solo por ellos. Victoria arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, estemos juntos de verdad. Sin guiones, sin actuaciones, solo tú y yo y lo que sea que esto sea. Victoria dudó, pero solo un instante. De acuerdo, dijo en voz baja. Sin guiones, al día siguiente, mientras Victoria y su equipo decidían el lugar, un recóndito pueblo costero al norte de la ciudad, Aaron empacó ligero. Lo justo para 3 días, unos cuantos vestidos, cuadernos de dibujo y el cuaderno donde había estado anotando pequeños detalles sobre Victoria cuando creía que nadie la veía. Estaba a punto de cerrar la cremallera de su bolso cuando Victoria apareció en la puerta. Tengo que advertirte, dijo Victoria con los brazos cruzados. No lo sé exactamente. Relajarse. Bueno, dijo Aaron con una sonrisa burlona. Bien. Así no seré el único que finja saber cómo hacerlo. Victoria entró en la habitación, con la mirada suavizada. Estaremos bajo vigilancia aunque no los veamos. La sonrisa de Aaron se desvaneció levemente. Claro, romántico. Lo haremos funcionar. Aaron se giró hacia ella. Nos obligaremos a trabajar, y por primera vez ese día, Victoria le devolvió la sonrisa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. A la mañana siguiente, mientras el coche se alejaba del edificio, Evan volvió a mirar la torre que, extrañamente, se había convertido en su hogar. Por primera vez desde que se metió en aquel lío, no sentía que estuviera fingiendo nada, y eso la aterrorizaba mucho más que fingir. El hotel estaba enclavado en una tranquila franja costera, lo suficientemente lejos de la ciudad como para parecer otro mundo. Las olas rompían suavemente contra las rocas a lo lejos, y las gaviotas volaban perezosamente en el cielo. El aire olía a sal y pino, y el viento era lo suficientemente fresco como para que Aaron se abrazara al salir al balcón de su suite. Victoria estaba a su lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. Todavía no hay cámaras, murmuró. Nos están observando, dijo Aaron. Aunque no podamos verlos, Victoria asintió. Siempre lo son. Se quedaron en silencio, escuchando el mar por un momento. Entonces Aaron añadió, sabes, si quisieras desaparecer, este sería el lugar ideal. Victoria la miró. Tentador. El fin de semana transcurrió como una danza cuidadosamente coreografiada. Largos paseos por los acantilados, postres compartidos en la cena, sutiles agarrándose de la mano mientras paseaban por pintorescos mercados costeros. Evan rió más fuerte de lo habitual. Victoria sonreía más que nunca en público. Y dondequiera que iban, alguien los observaba. Evan podía sentirlo en la forma en que los desconocidos se quedaban, en los discretos destellos de los teléfonos, en los 2 encuentros casuales con personas que hacían preguntas demasiado educadas sobre su relación. Aún así, hubo momentos, pequeños, improvisados, en los que no parecía una actuación. Como cuando Victoria tomó la mano de Aaron sin pensar, o cuando se sentaron juntos en un banco junto al agua, con los hombros tocándose, viendo subir la marea. Esos momentos fueron reales. Evan podía sentirlo en la forma en que su corazón latía más rápido cuando Victoria la miraba, en la forma en que la guardia de Victoria parecía bajar, solo un poco, cuando Evan se inclinó hacia su lado, pero entonces llegó la llamada. Evan estaba solo en la habitación cuando vibró su teléfono. Número desconocido, con prefijo de Londres. Curiosa, contestó. Señora Monroe. Una voz suave dijo, soy Camille Dorian de la Galería 5. Vi su obra en línea el año pasado,
y uno de nuestros clientes, muy influyente, ha pedido patrocinar a un artista estadounidense emergente. A Aaron se le revolvió el estómago. ¿Un patrocinador?, preguntó con cautela. Sí, financiación completa para una exposición individual en París. Todos los gastos están incluidos, acceso al estudio, cobertura de prensa, pero la invitación es por tiempo limitado. A Aaron se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué tan urgente es? Te necesitaremos en París dentro de 2 semanas. Terminó la llamada prometiéndole que lo pensaría, pero su mente ya le daba vueltas. París, su sueño, su carrera finalmente avanzando. ¿Pero qué significaría irse ahora? Esa noche, Aaron no mencionó la llamada. Ni durante la cena. Ni durante su paseo junto al agua. Ni cuando Victoria se echó un rizo suelto detrás de la oreja y susurró, «Eres lo único que tengo claro». No fue hasta que volvieron a la habitación, haciendo las maletas, que Aaron finalmente lo dijo. Recibí una llamada hoy. Victoria levantó la vista de la maleta. ¿Sobre qué? Una galería en París. Me quieren. Una exposición completa. Un estudio. Victoria se quedó paralizada. Y tendría que irme en 2 semanas. El silencio entre ellos fue instantáneo y pesado. Es increíble, dijo Victoria con voz cautelosa. Lo es. Has trabajado por esto. Te lo mereces. Aaron se acercó. ¿Y si quiero quedarme? Victoria no la miró. No te quedes por mí. No renuncies a algo real por algo que podría no durar. Aaron tragó saliva. ¿Y si estoy cansado de perseguir todo lo que se supone que importa cuando lo único que parece importar está aquí? Victoria finalmente la miró a los ojos. Entonces lo estás arriesgando todo. Y tal vez quiera hacerlo. Otra pausa. Entonces Victoria negó con la cabeza suavemente, con el dolor reflejado en sus ojos. Deberías irte, Aaron. Me estás alejando. Estoy tratando de hacer lo correcto. Aaron exhaló, con el dolor aflorando en su pecho. ¿Para quién? Victoria no respondió y Aaron no volvió a preguntar. Se fue a la mañana siguiente sin decir ni una palabra más. Paris le esperaba, pero Victoria no. El ático estaba demasiado silencioso. Victoria estaba en la puerta de la habitación de invitados, la de Aaron, aunque hacía tiempo que había dejado de sentirse separada. La cama estaba hecha, las sábanas cuidadosamente dobladas, sin dibujos en la mesita de noche, sin cepillos en el lavabo. Estaba limpio, y se sentía extraño. Entró despacio, como si el espacio fuera a romperse bajo su peso. Un leve rastro de Aaron aún flotaba en el aire, lavanda y trementina, suave y penetrante a la vez. Victoria se sentó en el borde de la cama y dejó caer las manos sobre su regazo. No lloró. Nunca lloraba, pero sentía un vacío en el pecho, como si le hubieran quitado algo esencial y no hubiera dejado nada atrás. El consejo se reunió al día siguiente. Victoria entró en la sala de juntas con un traje azul marino, impecable como siempre, sin cabestrillo, con una postura imponente. Marcus se sentó frente a ella, sonriendo con sorna como un hombre que ya había ganado. Nos enteramos de que tu artista se fue, dijo con voz ronca. Un poco repentino, ¿no? Le ofrecieron una residencia en París, respondió Victoria con frialdad. Siempre estuvo abierta a la posibilidad. Pero fue una coincidencia, añadió Karen Doyle. Justo cuando nos preparábamos para la votación de liderazgo, Victoria no se inmutó. Mi capacidad de liderazgo no depende de si tengo pareja o no. Y sin embargo, dijo Marcus, ese era tu argumento. Se hizo el silencio. Entonces Corinne se inclinó hacia adelante. Si esta relación era real, como afirmaste, y ella se fue, quizás no tenías tanto control como nos hiciste creer. Victoria se enderezó. Si el control es tu única medida,
Quizá hayamos olvidado los cimientos de esta familia. Se puso de pie. Mi padre lideró con miedo. Yo pretendía liderar con claridad, con visión. Si quieres a alguien imprudente, arrogante y egoísta, sin duda, vota por Marcus. La mandíbula de Marcus se tensó. Pero si buscas estabilidad, continuó. Si quieres a alguien que entienda tanto el riesgo como las consecuencias, entonces ya tienes a la persona indicada en esta mesa. No esperó los aplausos. No los necesitaba. Simplemente se marchó. Esa noche, junto a la ventana, con un vaso de bourbon en la mano, observaba cómo los faros se difuminaban en la calle lluviosa. Pensó en Erin, en sus noches en el balcón, en cómo reía sin control. En cómo la tocaba como si significara algo. Victoria no la había dejado ir sin más. La había apartado para protegerla, para protegerse a sí misma. Y ahora el silencio no parecía paz. Parecía un castigo. Victoria nunca había entrado en una sala sin un plan. Ni en los negocios, ni en los tribunales, ni en las salas de guerra llenas de hombres silenciosos y cuchillos afilados. Pero hoy, al entrar sola en la cámara del consejo, no había plan, ni estrategia, ni un resultado calculado. Solo un dolor sordo en el pecho y la verdad que ya no podía ignorar. La sala quedó en silencio al entrar. Karen Doyle se ajustó las gafas. Marcus se recostó en su silla, satisfecho y paciente. Victoria se acercó a la cabecera de la mesa y colocó una carpeta frente a ella. No era gruesa, solo unas pocas hojas de papel, firmadas y certificadas. No se sentó. No estoy aquí para debatir, dijo con claridad. Estoy aquí para dimitir. Hubo una oleada de sorpresa. Incluso Marcus parpadeó. ¿Qué eres?, preguntó, atónito. Victoria miró cada rostro por separado. Esta organización ha sobrevivido generaciones de fuego, traición y reinvención. Pero en algún momento del camino, nos convencimos de que el liderazgo se basaba en el miedo y el control. Que fingir no sentir nada nos hacía invencibles. Exhaló lentamente. Pero el control no es lo mismo que el poder. Y el miedo no es lo mismo que el respeto. Karen entrecerró los ojos. Estás cediendo tu asiento. He decidido alejarme de algo que ya no me corresponde. He cumplido con todas tus expectativas. Formé la alianza con Sousore. Estabilicé las cuentas en el extranjero. Incluso te di una relación pública que me hizo parecer blando y agradable. Ah, sí, interrumpió Marcus. La relación. Victoria se volvió hacia él. La amé, dijo rotundamente. El silencio fue inmediato. No lo planeé. No lo esperaba, pero lo hice. Su voz no tembló. Y cuando me di cuenta de que el amor no encajaba en este mundo, en tu mundo, la dejé ir. Creí que estaba actuando con nobleza, con fuerza. Respiró hondo. Pero solo tenía miedo. Nadie habló. Nadie interrumpió. No me interesa liderar si eso significa convertirme en una versión de mí misma con la que no puedo vivir. Deslizó la carpeta hacia adelante. Mi renuncia es efectiva de inmediato. Marcus volvió a abrir la boca, pero Karen levantó la mano y lo silenció. Al cabo de un momento, habló. Esto no tiene precedentes, punto. Me lo imagino, dijo Victoria. Y temerario. Victoria ladeó la cabeza. ¿Es más imprudente que fingir que esta mesa es algo más que un legado de control y silencio? Karen no respondió. Victoria se giró, con sus tacones resonando suavemente mientras caminaba hacia la salida. Antes de llegar a la puerta, se detuvo. Y por si sirve de algo, añadió, espero que algún día todos puedan sentir algo real, aunque les rompa el corazón. El cielo estaba nublado cuando salió, con el abrigo bien abrigado para protegerse del viento. Su chófer abrió la puerta, pero ella le indicó que se marchara con la mano. Caminaré.
Vagó por las calles como un fantasma. Sin destino, sin propósito, solo movimiento. Su teléfono vibró en el bolsillo. Decenas de llamadas perdidas, correos electrónicos, mensajes de aliados, de enemigos, de gente que intentaba comprender lo que acababa de pasar. Los ignoró todos. En cambio, buscó un contacto al que no había llamado en más de una semana, Aaron Monroe. Su pulgar se cernió sobre la pantalla. No lo pulsó. Todavía no esa noche. Regresó al ático y se paró de nuevo en la habitación de Aaron. Las paredes seguían vacías, la cama intacta, pero el cuaderno de bocetos seguía en la estantería, olvidado o dejado a propósito. Lo abrió lentamente. La primera página era un retrato de ella, inacabado, sombreado, con líneas vacilantes y suaves. Las siguientes páginas estaban llenas de notas, pequeñas cosas. Nunca bebe el té caliente. Se toca el cuello cuando está nerviosa. No cree merecer la delicadeza. Victoria cerró el cuaderno con manos temblorosas. Luego volvió a coger el teléfono. Y esta vez llamó. Sonó 1, 2, 3 veces. Entonces, hola. La voz era tranquila, esperanzada, familiar. Aaron, dijo Victoria, conteniendo la respiración. Lo dejé todo. El consejo, el escaño, todo una pausa. ¿Por qué? Porque puedo vivir sin electricidad. Pero no puedo vivir sabiendo que dejé que lo mejor de mi vida se fuera pensando que no importaba. Silencio. Entonces Aaron exhaló, una risa temblorosa recorrió la línea. ¿Dónde estás?, preguntó Victoria, hubo una pausa. Ven a descubrirlo. La galería bullía con conversaciones tranquilas y ya suave. El tipo de murmullo que llenaba espacios diseñados para emociones seleccionadas. Pinturas cubrían las paredes blancas, la mayoría abstractas. Trazos audaces, colores profundos, un caos deliberado. Pero una pieza destacaba. Estaba centrada, sin marco, montada sobre un lienzo crudo y con los bordes inacabados. Una mezcla de carboncillo y acuarela apagada. Dos figuras se difuminaban en los bordes, de pie bajo la lluvia, cerca pero sin llegar a tocarse. El título se desplazaba en la parte inferior, contrato ya no vinculante. Victoria estaba en la entrada, vestida simplemente de negro. Su cabello suelto por primera vez en meses. Sin seguridad, sin asistencia, sin paredes, solo ella. La habitación se oscureció tras ella como si el ruido se hubiera desvanecido en el momento en que sus ojos se posaron en Aaron. Estaba al otro lado de la sala, hablando con un conservador. Llevaba el cabello recogido en un moño despeinado, con rizos que se le escapaban alrededor de la cara. Llevaba un cardigan largo salpicado de tenues manchas de pintura y unas botas demasiado desgastadas para una exposición en París. Y se veía radiante. Victoria dio un paso al frente, luego otro. Aaron se giró casi instintivamente. Sus miradas se cruzaron un instante. Ninguno se movió. Entonces Aaron caminó hacia ella despacio y seguro hasta que volvieron a estar uno frente al otro con solo aire y 1000 palabras sin decirse entre ellos. «Viniste», susurró a Aaron. No estaba seguro de que quisieras que lo hiciera. No estaba segura de perdonarte. Victoria asintió lentamente. No espero perdón, pero necesitaba que lo supieras. Lo decía en serio cuando dije que importabas. Cuando dije que te amaba. Los ojos de Aaron brillaron. ¿Por qué ahora? Porque finalmente dejé de elegir el miedo un instante, luego otro, y Aaron exhaló, con el pecho tembloroso. No me fui porque dejé de amarte. Victoria se acercó. Entonces, ¿por qué te fuiste? Porque no quería ser alguien de quien te arrepintieras de haber elegido. Victoria extendió la mano con suavidad, rozando la de Aaron. Me he arrepentido de muchas cosas,
pero no de ti. Nunca de ti. Aaron parpadeó rápido y luego sonrió. La clase de sonrisa que contenía tanto recuerdos como esperanza. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ya no eres un jefe mafioso. Ya no soy nada, dijo Victoria con voz suave. Lo que significa que puedo elegir en quién me convierto. Aaron la observó un buen rato. Luego, ella metió la mano en su bolso y sacó una llavecita. Tengo un piso al otro lado del canal, dijo. Pequeño, con manchas de pintura. Sin vistas, pero el té siempre está caliente. Victoria tomó la llave, luego la mano de Aaron. Y esta vez, al tocarla, no había ojos observándola, ni tratos en juego, ni sombras entre ellos, solo calidez, solo verdad, solo ellos. Más tarde, cuando la galería empezó a cerrar, se quedaron mirando el último cuadro. Victoria ladeó la cabeza. Nunca terminaste las manos. No sabía cómo terminó, dijo Aaron. Victoria la miró y esbozó una lenta sonrisa. ¿Lo sabes ahora? Aaron le tomó la mano con suavidad, entrelazando sus dedos. Sí, quiero. Un mes después, un nuevo lienzo colgaba en el estudio de Aaron. Dos mujeres, una con traje sastre, el pelo suelto y los ojos abiertos, la otra con vaqueros manchados de pintura y los pies descalzos, riendo con todo el cuerpo. Sus manos estaban unidas, sin vacilar, con seguridad. El título,